Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto webinar correspondiente al mes de abril del año en curso, perdón. Quiero agradecer a nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco a todos los participantes por su valiosa presencia el día de hoy y además hacer un agradecimiento especial a Laboratorios Chinoí por hacer posible estos webinars. A continuación quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Andrea Orozco Sánchez, otorrinolaringóloga, egresada de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. Cuenta con una alta especialidad en laringología y fonocirugía realizada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y además es médico adscrito del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ella nos hablará el día de hoy con el tema perlas en el uso de esteroides en el manejo de la rinitis. Doctora, bienvenida y adelante con su ponencia, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Igualmente, muchas gracias al colegio por la invitación, así como también a Chinoin Productos Farmacéuticos por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy de perlas para el uso de esteroides en el manejo de la rinitis es un tema muy común en nuestra práctica como otorrinos. Sin embargo, yo espero que esta revisión del día de hoy sea de su agrado y sobre todo deje una retroalimentación muy importante para el manejo de sus pacientes en la consulta. Declaro aquí mi participación como ponente para Chinoin Productos Farmacéuticos y la agenda del día de hoy. Vamos a tratar de algunos temas de gran importancia, el por qué hablar de rinitis, cómo la podemos clasificar, los mecanismos por los cuales genera inflamación la rinitis alérgica y los medicamentos que van a actuar sobre esta, las características farmacocinéticas principales de los esteroides intranasales, cuáles son estas guías de tratamiento y qué pudiera yo recomendarles o algunas perlas en el tratamiento de estos pacientes. Y por supuesto, hablar muy brevemente de algunas poblaciones específicas, como son estos pacientes que podemos clasificar como rinitis no alérgica y estos pacientes también que tienen alguna asociación con asma. Entonces, iniciemos el por qué hablar de la rinitis. Sabemos que esta es una enfermedad alérgica más frecuente que encontramos, a diferencia de las demás. Puede afectar a más de 2 millones a nivel mundial. Esto es o significa el más del 30% de toda la población en el mundo. Y la hemos encontrado con una mayor incidencia en los niños. Y de hecho, en esta población podemos ver que es la enfermedad crónica más común, afectando hasta el 40% de los pacientes. A nivel global puede afectar a 1 de cada 6 personas y si nosotros la clasificamos a esta rinitis por diversas etiologías, vamos a ver que en su gran mayoría, desde un 10 a un 40%, lo vamos a encontrar con su presentación de rinitis alérgica. Y también algo muy importante es que no solamente la vamos a encontrar como una patología aislada, sino que también puede ser un factor importante para el desarrollo o la exacerbación de otras enfermedades, como sabemos que son el asma, la otitis media serosa en los niños, los trastornos del sueño, la hipertrofia adenoidea y, por supuesto, una gran relación en pacientes con sinusitis. También algo muy importante de hablar de rinitis y la calidad de vida de nuestros pacientes es que tiene un alto impacto. Sabemos que esta puede afectar actividades de la vida diaria, el rendimiento escolar y laboral de nuestros pacientes, también asociarse con una pobre calidad del sueño y los procesos cognitivos que va a haber a secuela de esta pobre calidad del sueño. Y también, por supuesto, se ha visto que tiene un mayor impacto que cualquier otra enfermedad crónica. Sabemos que nosotros muchas veces no le damos la importancia, puesto que no es una enfermedad que nos va a mandar a hospitalización generalmente, que no va a ser una enfermedad muy grave. Sin embargo, supera enfermedades cardíacas y a la diabetes en el impacto en la calidad de vida que puede tener en nuestros pacientes. Sabemos igual que la podemos clasificar y que podemos tener una presentación desde una rinitis infecciosa con alguna etiología vírica o bacteriana, que sin embargo esta pues comúnmente conforme sea el transcurso de la enfermedad o el tratamiento que nosotros instauremos, pues va a tener una resolución espontánea. También podemos clasificarla como alérgica, ocupacional, inducida por drogas o, por supuesto, algo muy importante actualmente que se relaciona con la rinitis crónica, estas otras causas que podemos asociarlas a la rinitis no alérgica, irritantes, alimentos, afección emocional o también pacientes que encontramos con atrofia de la mucosa. Como las grandes guías, las recomendaciones a nivel del tratamiento se enfocan principalmente en rinitis alérgica, voy a enfocar principalmente la plática y el uso de los esteroides en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de que nosotros demos un tratamiento en este tipo de patología?
No vamos a hablar ahorita de los síntomas que se presentan. Ustedes conocen perfectamente que podemos encontrar en el paciente obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, prurito. Sin embargo, lo importante de que nosotros identifiquemos a este tipo de pacientes es tener nosotros éxito en nuestro tratamiento. ¿Y esto de qué va a depender? Pues de que tengamos un adecuado control de los síntomas, que posteriormente podamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este éxito, por supuesto, que se va a traducir en que nosotros seleccionemos y podamos guiar un tratamiento adecuado en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, como primera recomendación, pues, ¿qué podemos nosotros decir? Desde 2001, nosotros ya gracias a la revisión de área pudimos clasificar a la rinitis alérgica como en la nueva clasificación de intermitente persistente o leve y moderada y severa. A diferencia de antes, en donde podíamos excluir a muchos pacientes en los cuales a lo mejor estábamos pasando sintomatología entre estos periodos cuando la clasificábamos como perenne o estacional. Entonces, desde aquí es algo muy importante que nosotros podamos clasificar adecuadamente a nuestros pacientes para poder entonces, de acuerdo a las guías, dirigir el tratamiento óptimo. ¿Y de qué nos va a servir a nosotros poder dirigir o clasificar a estos pacientes? Pues que actualmente de preferencia necesitamos nosotros tener medicina de precisión. Esta medicina va a ser poder dar un manejo individualizado, un manejo específico y hecho exclusivamente para nuestro paciente para poder mejorar el control de los síntomas y, por supuesto, que en el seguimiento el paciente no tenga exacerbaciones. Y pues en realidad aquí entramos en un gran conflicto. Tenemos diversas guías de manejo, tenemos diversas recomendaciones, podemos basarnos en las guías de tratamiento de euforia, que son las guías europeas, en la guía española como GEMA con su última actualización 5.2. También podemos guiarnos en la más conocida para el manejo de la rinitis y el asma, que es ARIA, o también con la traducción de ARIA México 2014 como la última adaptación para el manejo de nuestros pacientes. Mi recomendación pudiera ser que la que se acomode más con ustedes, con sus pacientes y que ustedes dominen de mejor manera, sea la que se seleccione, pero que sí tengamos alguna guía para poder nosotros dar entonces este tratamiento adecuado en los pacientes. De igual manera, sabemos que en general el tratamiento es bastante amplio. Tenemos manejo con antihistamínicos, con corticoides sistémicos, descongestivos, intranasales, antileucotrienos y también en algunas ocasiones con cromonas. Pero lo que ha demostrado la evidencia es que los corticosteroides intranasales son la piedra angular en el tratamiento de nuestros pacientes que logramos clasificar como una rinitis moderada o severa. Y para esto necesitamos entender también un poco de la fisiopatogenia y las bases celulares que suceden en la rinitis alérgica. Algo muy importante que tenemos que distinguir es que a nivel de inflamación suceden dos fases. Una fase temprana o inmediata, en la cual cuando el alérgeno llega a la capa celular de nuestro cuerpo, de nuestra mucosa nasal, va a generar entonces una activación mediante el anticuerpo de IgE, este alérgeno, que posteriormente a nivel del mastocito va a generar una liberación de histamina. Sabemos que esta histamina entonces va a ser la encargada de las principales molestias inmediatas, como son el prurito, la rinorrea y el estornudo. Sin embargo, algo que no podemos olvidar es también una fase tardía que podemos nosotros encontrar. ¿Y por qué es esta fase tardía tan importante? Porque principalmente va a generar inflamación y el principal síntoma que es la congestión nasal. Y sabemos que la congestión nasal es el síntoma por el que generalmente los pacientes se quejan más y que por supuesto es más duradera y algo más difícil de tratar para nosotros. ¿Cómo va a suceder esta fase tardía? Pues principalmente vamos a tener que ya a nivel del alérgeno, va a haber entonces una activación a las 4 u 8 horas aproximadamente de los mastocitos y un aumento en los linfocitos TH2. Estos posteriormente van a hacer una estimulación de mediadores de inflamación a nivel neuronal y posteriormente estas neuronas van a liberar neuropéptidos. Estos neuropéptidos van a ser los encargados de actuar sobre los vasos sanguíneos, principalmente a nivel venoso, a nivel exclusivamente de nuestros cornetes nasales. Y por esta dilatación es que principalmente vamos a tener entonces la obstrucción nasal. Y también sabemos que de acuerdo a estas bases celulares se han creado estos distintos fármacos para poder actuar en cada una de estas fases. Y es así como tenemos entonces para la liberación de histamina y los principales síntomas inmediatos a los antihistamínicos H1 para hacer una acción dual a la inhibición de esta. También podemos agregar algunos manejos de sostén, como por ejemplo anticolinérgicos para la rinorrea o descongestivos nasales para precisamente la congestión. Sin embargo, nuevamente nos vamos a enfocar
en esta parte de los mediadores, en donde vemos que la mayor parte de mediadores, como son los mastocitos, los linfocitos T, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, podemos nosotros tener una disminución de la respuesta de estas células, estabilizando la respuesta inmune tardía simplemente con la acción y el bloqueo de los corticoides. Y por supuesto, si no encontramos una respuesta adecuada en nuestro paciente y queremos irnos exclusivamente a la exposición al alergeno, pues entonces tendríamos que tener apoyo de la inmunoterapia. Entonces, esta es la gran importancia también respecto a la sintomatología del uso de esteroides en nuestros pacientes, puesto que estos esteroides, principalmente los intranasales, van a actuar entonces ayudándonos con la congestión nasal. Y sabemos también que existen diversos esteroides intranasales en el mercado. Tenemos una gran variedad de presentaciones, sin embargo, tanto el propionato de fluticasona como el furoato de fluticasona y el furoato de mometasona son las presentaciones más novedosas y más actuales y que nos van a dar en realidad grandes ventajas sobre el resto. Estos a dosis bajas van a tener un buen efecto terapéutico deseado para el control de los síntomas de nuestros pacientes, cuentan con una toxicidad sistémica reducida y la absorción nasal va a ser en un 50% en la mucosa nasal. Sabemos que las dosis recomendadas generalmente va a ser de 1 a 2 disparos por día y generalmente los podemos encontrar como una solución acuosa y en aerosol. Y ahorita vamos a hablar también un poco de estas propiedades porque son de importancia para los fármacos. Entonces, viendo todos estos antecedentes, los fármacos que tenemos, cómo actúan los receptores de inflamación en nuestro cuerpo, cuáles son en realidad los problemas a enfrentar cuando estoy tratando yo a un paciente con rinitis alérgica. Pues que también sabemos que del 50 al 70% de nuestros pacientes no únicamente van a tener una respuesta alérgica aislada, sino que hasta este porcentaje de pacientes puede tener una rinitis mixta, que se combine con alguna de las otras causas de rinitis que vimos anteriormente. Y aparte de esto, del 10 al 20% de los pacientes se ha demostrado que pueden tener un fenotipo resistente al tratamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es un gran reto para nosotros porque son pacientes que continúan con síntomas a pesar de que yo estoy dando el tratamiento farmacológico correcto, que sea efectivo, seguro y aceptable, y me estoy basando en guías y aún así no estoy logrando un adecuado control de mis pacientes. Entonces, vamos a ver ahora un poco de la eficacia de estos fármacos que tenemos a disponibilidad para la rinitis alérgica, puesto que tenemos que dar un adecuado tratamiento en los pacientes. Sabemos entonces en dónde actúa cada uno de estos, ya hay estudios acerca de su efecto y acción. Los antihistamínicos orales, la gran ventaja es que tenemos un inicio de acción temprano y la duración puede ser hasta 24 horas, por eso es que la prescripción generalmente la dejamos una vez al día. Este principalmente nos va a ayudar con la rinorrea, los estornudos y el prurito nasal, puesto que como vimos, esté encaminado a disminuir o inhibir la liberación de histamina. Así encontramos también los antihistamínicos nasales, los vasoconstrictores, en algunos casos el bromuro de hipatropio y las cromonas nasales. Sin embargo, enfoquémonos en la parte de los corticosteroides intranasales, puesto que vemos que en realidad en el control de los síntomas pues son los que llevan la ventaja. Nos ayudan a un mayor control de la rinorrea, los estornudos, el prurito y también añadimos algo muy importante de la fase tardía, que es la congestión nasal. Como única desventaja, entonces, encontramos su inicio de acción. Y sabemos que el inicio de acción es alrededor de unas horas y que en algunos de estos fármacos vamos a encontrar una acción mayor hasta las 2 a 3 semanas de su aplicación. Entonces, aquí nos encontramos con otra problemática, que ninguna clase farmacológica con la que contamos es capaz de proporcionar alivio rápido y completo de todos los síntomas de la rinitis alérgica en nuestros pacientes. Entonces, pues aquí entramos en una discusión. Tenemos una gran disponibilidad de fármacos en el mercado y tenemos aparte por parte de nuestro paciente expectativas altas de curación de sus síntomas y de su enfermedad. Entonces vamos ahora a hablar de cómo nosotros podemos mejorar esto, qué medicamentos seleccionar y en qué debo de basarme. Principalmente, y punto número 1, les diría que checáramos las dos características farmacocinéticas cruciales de estos esteroides intranasales que van a influir en la exposición sistémica del paciente. Y esto es importante, puesto que vamos a hablar del perfil de seguridad de estos fármacos. Y para esto necesito hablar de dos características: la biodisponibilidad sistémica, que es esta cantidad o porcentaje de fármaco que se va a absorber a nivel de mi torrente sanguíneo y que pudiera ocasionar entonces efectos sistémicos, y la lipofilicidad, que es esta característica que va a tener el fármaco para poderse adherir a la mucosa nasal y por subsecuente adherirse entonces a los receptores
de inflamación y poder entonces tener su efecto adecuado. Si yo les dijera o buscáramos cuál sería el esteroide intranasal ideal que buscáramos en nuestro paciente, les diría que tendría que ser este que tuviera una baja biodisponibilidad sistémica para disminuir entonces estos efectos adversos y una elevada lipofilicidad para entonces tener una mayor adhesión a los receptores de inflamación. En cuanto al uso de todos los esteroides intranasales que conocemos, pues ya también sabemos un poco de esta biodisponibilidad. Cuando yo otorgo atomización a nivel de la nariz de mi paciente, sé que automáticamente con esa atomización, el 50% de lo que yo coloqué a nivel de la nariz se va a deglutir hacia mi faringe y posteriormente hacia el tracto gastrointestinal para posteriormente tener un metabolismo en el hígado mediante los receptores de CYP4 y posteriormente mediante una forma activa, una absorción intestinal. Sin embargo, el otro 50 de mi fármaco se va a absorber a nivel de la mucosa nasal y esta absorción a nivel de la mucosa nasal es la que va a estar en contacto y totalmente en ligadura con la circulación sistémica. Entonces, algo aquí muy importante es que yo tengo que seleccionar este fármaco que mediante la absorción nasal no tenga tanta absorción a nivel sistémico. Entonces, la biodisponibilidad sistémica es un importante parámetro para evaluar la seguridad del fármaco. Está relacionada con la absorción total del fármaco vía nasal y gastrointestinal y el metabolismo de primer paso hepático, y la absorción de estos esteroides intranasales mayormente es por vía oral y sabemos que una muy poca cantidad por vía nasal. Entonces, si nosotros hacemos la comparación de la biodisponibilidad sistémica de las diferentes presentaciones que tenemos a nivel de los esteroides intranasales, vamos a enfocarnos en las fórmulas más novedosas. El furato de mometasona, el furato de fluticasona y el propionato de fluticasona son los que en realidad tienen una biodisponibilidad a comparación de las otras formulaciones, como son triamcinolona, la beclometasona y la budesonida, tienen una biodisponibilidad mucho menor, lo cual los va a hacer fármacos mucho más seguros. Y entonces, hablando de los efectos adversos que se pudieran encontrar con el uso de estos medicamentos, vamos a encontrar principalmente como efectos adversos locales a la epistaxis. Esto se ha visto con el uso de esteroides intranasales con una prevalencia del 5 al 10%, sin embargo, lo que sabemos es que relacionado al uso de estos fármacos, generalmente es un sangrado leve y autolimitado. Está más asociado con la sequedad y el adelgazamiento de la mucosa que generan estos fármacos y se ha demostrado mediante metaanálisis un riesgo relativo del 1.48%. Hablando de las úlceras septales y la perforación, en realidad estos han sido casos básicamente anecdóticos mediante reportes de caso, por lo cual no se ha podido establecer alguna asociación directa con el uso de estos fármacos. Hablando ahora del perfil de seguridad y estos efectos adversos sistémicos que encontramos con el uso de los fármacos, por supuesto que nos interesa la supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y hemos visto ya en estudios con básicamente casi todos los esteroides intranasales que no se ha visto un cambio en el patrón de la producción de cortisol y que tampoco hay una afectación del eje al utilizar estos fármacos. Entonces, también podemos nosotros clasificarlo por otro tipo de efectos adversos, como por ejemplo en poblaciones especiales, como es la población pediátrica. Y también nos hacemos la pregunta de si entonces este tipo de medicamentos vía nasal afectan el patrón de crecimiento como se ha visto en los que son vía sistémica. Y se ha visto en realidad en estudios doble ciego en pacientes desde 6 a 9 años con tratamientos de 1 año, así como también en diversas edades como de 2 a 5 años, 4 a 8 años, también con propionato de fluticasona hasta los 2 años de tratamiento, en que en realidad no hay una disminución de la velocidad de crecimiento que sea estadísticamente significativa. Sin embargo, no es así con el dipropionato de beclometasona. Entonces, este sería el único fármaco que nos se sugeriría que se otorgara a nivel de la absorción y perfil de seguridad en los pacientes pediátricos. En cuanto a la presión intraocular y la catarata, que también es algo muy mencionado por la cercanía y el uso de los esteroides intranasales, en realidad se han hecho metaanálisis en pacientes mayores de 12 años para ver este factor de riesgo y en realidad no se ha demostrado que existan efectos oculares, así como tampoco efectos adversos con el uso de mometasona o fluticasona en nuestros pacientes. Entonces, nuevamente recordar esta tabla, si vamos a seleccionar algún fármaco a nivel intranasal que se asocie con algún esteroide, entonces nuevamente nosotros tratar de buscar aquel que tenga una biodisponibilidad sistémica mucho menor.
Ahora pasemos a la siguiente característica farmacológica, que es la lipofilicidad. Entonces, ¿qué voy a ganar yo al tener una mayor lipofilicidad en este fármaco? Voy a ganar que haya un mayor depósito en los microreservorios en el tejido nasal. También voy a ganar un patrón de liberación mucho más lento, por lo cual el fármaco durante horas va a estar actuando a nivel de la mucosa nasal. Voy a tener una mayor afinidad por el receptor de glucocorticoides, que por supuesto va a ser dependiente a la dosis terapéutica indicada por cada fármaco. Y también voy a obtener, gracias a esta característica, una ocupación prolongada de este receptor de glucocorticoides para que su efecto sea continuo. Sabemos entonces que las nuevas formulaciones, como son el propionato de fluticasona, el furato de fluticasona y el furato de mometasona, a bajas dosis nosotros podemos tener este efecto terapéutico deseado. Y por supuesto que ya existen estudios acerca de la potencia y de esta afinidad de adhesión al receptor de glucocorticoides y podemos ver en realidad cómo principalmente estos fármacos tienen buena adhesión. Sin embargo, podemos ver cómo hay una superioridad en adhesión y potencia a nivel del propionato de fluticasona. Entonces, ¿qué podemos decir de este ensayo clínico controlado que se realizó en pacientes con el uso de propionato de fluticasona? Pues que es un producto altamente lipófilo y poco soluble en agua, tiene un riesgo relativamente bajo del daño sistémico por la absorción que tiene y por supuesto otra característica importante que vimos, la biodisponibilidad menor del 11% de nuestros pacientes, lo cual otorga un nivel de seguridad mucho más alto. Bien, entonces las características de los fármacos, ¿cuál vamos a seleccionar? Vamos entonces ahora a revisar las recomendaciones del tratamiento de rinitis alérgica según las guías de tratamiento a disponibilidad. Existen, como habíamos comentado, varias, entonces vamos a desglosar un poco de cómo es que cada una hace sus recomendaciones y empezaré por la Academia Americana de Otorrinolaringología, en la cual nosotros entonces situamos que el esteroide intranasal en los pacientes con rinitis alérgica puede ser desde un inicio el tratamiento como monoterapia que podemos dar para el manejo de los síntomas. Así también en pacientes en los cuales a lo mejor nosotros por alguna otra guía clasificamos como pacientes intermitentes o pacientes leves y que otorgamos un antihistamínico oral como manejo inicial, vemos que cuando en realidad hay persistencia de los síntomas, en lugar de agregar un esteroide intranasal, nosotros primero debemos de dar como primera opción nada más un esteroide intranasal, no agregarlo al manejo que ya tenemos con el antihistamínico, sino modificar este fármaco. Y también si nosotros empezamos con otro tipo de monoterapia, no encontramos el adecuado control de los síntomas, también como manejo adyuvante o terapia dual, podemos entonces aquí sí agregar también esteroide intranasal. Y alguna de las otras guías que personalmente a mí me gusta mucho, que es la guía Euforia para el tratamiento de rinitis alérgica, puse aquí el tratamiento de intermitente en mayores de 2 años y podemos ver cómo a pesar de que estemos hablando de la rinitis alérgica intermitente y no de la persistente, en donde dominan principalmente los esteroides, cuando encontramos pacientes que tengan síntomas de moderados a graves, por supuesto que sí encontramos como segunda opción el uso de esteroides intranasales, sabiendo cuál va a ser principalmente su periodo de acción. Como primera opción, al ser esto algo intermitente, pues podemos iniciar con un antihistamínico de preferencia de segunda generación, pero por supuesto encontramos un rol importante a nivel de los esteroides intranasales. Y estos pacientes, cuando nosotros estamos dando el tratamiento que hayamos dado como primera línea, hacemos generalmente una revaloración a los 7 a 14 días del tratamiento y nuevamente tenemos que nosotros clasificar a nuestro paciente. ¿Disminuyeron los síntomas? ¿Hubo mejoría o al contrario, no se controlaron, no hubo exacerbaciones? Entonces es aquí cuando, si no tengo un adecuado control de los síntomas, me voy a ir a clasificar al paciente como una rinitis persistente moderada a grave. Y en estos pacientes en donde ya es persistente, tengo síntomas moderados a graves, encontramos que en realidad como primera línea de recomendación se encuentran los corticosteroides intranasales y que estos pueden ir o no en combinación con algún otro fármaco en el mismo dispositivo, como son los antihistamínicos intranasales, no los orales. Aquí algo importante es definir que como primera línea de la persistente moderada a grave, no se recomiendan a los antihistamínicos orales en combinación con los corticosteroides
y por supuesto en contra de seguir utilizando fármacos que son para liberación de histamina, como son los antihistamínicos orales y los antileucotrienos, o también aquellos que puedan tener efectos adversos en nuestros pacientes, como son los corticoides inyectados. Entonces vamos a basar nuestro tratamiento en utilizar un amplio perfil de seguridad, como son los corticosteroides intranasales. De igual manera, revalorar a nuestro paciente y ahora sí, en dado caso, si yo inicié con esto y no hubo mejoría, puedo entonces iniciar terapias combinadas en mi paciente o dar otras opciones de tratamiento. Entonces vamos, después de estas guías, a ver cuáles pueden ser algunas preguntas frecuentes en el uso de estos corticosteroides en rinitis en los pacientes. Y la primera es si estaría indicado o cuándo guiar una terapia combinada en la rinitis alérgica. Existen ya revisiones sistemáticas, guías de recomendación. Existe una amplia evidencia, sin embargo, me voy a enfocar exclusivamente para esta plática en los esteroides intranasales. Y de estos esteroides intranasales, vamos a ver si estos en realidad convendría nosotros combinarlos con algún antihistamínico intranasal o darlos solos. Y se ha visto que en realidad la combinación de un antihistamínico intranasal solamente nos va a ayudar en estos pacientes que en un inicio no tuvieron mejoría a mejorar los síntomas nasales y también los oculares, así como la calidad de vida, pero por supuesto siguiendo las guías de recomendación. Y también en cuanto al uso de leucotrienos en conjunto con los esteroides intranasales, vamos a ver que únicamente nos van a ayudar a mejorar los síntomas oculares, pero no así los nasales. Es por eso que tenemos que dar un tratamiento guiado a los síntomas que el paciente está presentando. También otra pregunta sería, y que es muy común, que si ya di tratamiento a mi paciente, no veo mejoría, ¿existe realmente un rol de los corticosteroides sistémicos para el manejo de rinitis alérgica? Porque vimos que algunas guías como la Euforia en realidad no lo recomendaban. Y si bien esta guía no lo recomienda, en realidad se ha visto que para el tratamiento de rinitis alérgica muy grave, que sea intratable o de difícil control y que yo ya utilicé todas las demás opciones, puede ser una última opción la utilización de estos fármacos. Sin embargo, la sugerencia es que esto siempre sea por un ciclo corto de 5 a 7 días y que exclusivamente sea de administración oral. Cuando yo doy fármacos de depósito, estoy aumentando los efectos adversos sistémicos no deseados en mi paciente. Y esto, sin embargo, ha sido con un nivel de evidencia muy baja para el uso de rinitis alérgica. Otra de las preguntas sería, ¿cuál es la dosis ideal a utilizar de estos corticosteroides intranasales? Y la realidad es que nosotros tenemos ya unas estipulaciones para el fármaco, puesto que sabemos que esta dosis recomendada va a ser la adecuada para la adhesión a estos receptores de glucocorticoides. Sin embargo, nosotros a nivel clínico debemos de dar o tratar de dar siempre la dosis mínima capaz de controlar la sintomatología del paciente. Es por eso que, a pesar de que yo inicie con una dosis alta, si posteriormente en el seguimiento estoy viendo mejoría, debo de regresar a la dosis mínima que pueda controlar estos síntomas. Y de aquí también entonces surge esta pregunta: ¿cuándo aumentaría? ¿Cuándo disminuiría? ¿O cuándo retiro por completo el tratamiento de estos corticosteroides intranasales? Vamos a enfocarnos nuevamente en donde son ellos la piedra angular, que son en los pacientes que tienen los síntomas persistentes e idealmente que tienen sintomatología moderada y grave. Y vemos que si nosotros estamos dando como primera opción a la fluticasona, por ejemplo, como corticosteroide intranasal o alguna otra combinación, yo debo de hacer una revisión nuevamente en las guías de recomendación. Esta es la actualización de GEMA 5.1, una revisión a las 2 a 4 semanas para valorar entonces si mi paciente tiene mejoría. Yo voy a decidir si bajo entonces el escalón de tratamiento, es decir, si lo regreso a ser un paciente entonces ahora con síntomas leves, o si entonces doy un mantenimiento del tratamiento durante un mes, como le estaba dando, y posteriormente voy a entonces bajar el escalón. Si no encuentro mejoría en mi paciente, entonces yo tengo que revisar si realmente estoy haciendo un diagnóstico adecuado, si no encuentro alguna alteración anatómica en el paciente, si está él también cumpliendo con el apego del fármaco y, por supuesto, descartar algunas otras causas como infecciones o que pudiera tener alguna otra patología. En todo momento puedo siempre combinarlo con otro tipo de fármacos, como son los descongestivos por cortos periodos de tiempo, pero siempre importante estar reevaluando a nuestro paciente. Y también algo muy común
es que no solamente nosotros iniciamos el tratamiento de la rinitis alérgica porque nosotros hicimos el diagnóstico, sino que muchos de los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que tienen síntomas y que ya han sido tratados por alguien más. Entonces aquí algo que pudiera servirlos mucho es nosotros utilizar las escalas visuales análogas de los síntomas en adolescentes y adultos principalmente para poder ver entonces cómo voy ahora a este paciente que ya fue tratado, clasificarlo o tratar de clasificarlo y poder entonces dar el tratamiento adecuado. Ya sin necesariamente ver si son intermitentes, persistentes los síntomas, si yo me guío por la severidad de los síntomas, entonces vámonos nuevamente a los pacientes que tienen un gran puntaje o una gran severidad. Nuevamente, yo, si ya tiene tratamiento con un corticosteroide intranasal, puedo aumentar la dosis o emplear, como habíamos visto en las guías, ya alguna combinación intranasal. Reevaluar nuevamente a mi paciente en 7 días y volver según la sintomatología a clasificar para entonces ver si continúo con el tratamiento, bajo nuevamente el tratamiento, utilizo esa mínima dosis necesaria, necesito al contrario aumentar el tratamiento y aquí le pediría que diariamente estuviéramos evaluando mediante la escala los síntomas que está teniendo y por supuesto si no hay mejoría, pues valorar entonces si mi paciente va a ser candidato a una inmunoterapia con alérgenos. Entonces, hablando de todas estas guías, pues estas son las recomendaciones que nos dan, pero realmente, ¿cuál es el problema de llevar estas guías a la práctica? Bueno, pues número uno, que los pacientes buscan atención médica cuando tienen molestias, pero cuando estas se quitan, ya tienen un buen control, pues en realidad ya no acuden con nosotros, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos perdiendo seguimiento y también no sabemos si en realidad pudimos disminuir el fármaco, si se controlaron por completo los síntomas. También encontramos un problema que es el poco apego al tratamiento de algunos pacientes y esto muchas veces tiene que ver con el sabor del fármaco, como cuando utilizamos ciertas combinaciones del dispositivo, que a lo mejor no sea el dispositivo más cómodo, fácil de usar, que no entendiera las instrucciones adecuadas de cómo utilizarlo y también las indicaciones que nosotros damos en las consultas de cómo, ¿no? A lo mejor un paciente dice, no, está súper difícil utilizar ese dispositivo, entonces yo le voy a decir a la doctora que sí, pero yo no, yo ni siquiera me lo coloqué. Entonces estos son algunos de los problemas a los cuales tenemos que nosotros investigar. Y otro de los problemas serían los efectos adversos locales a la hora de la aplicación. Muchos de los pacientes en el momento que están aplicando el fármaco pueden tener estornudos, sangrado, resequedad y que ellos relacionen este efecto adverso como más bien un aumento de los síntomas y que crean que el tratamiento no está funcionando. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros con este tipo de pacientes o qué pudiera yo recomendarles? Pues que tengamos una educación en nuestros pacientes acerca de lo que es su enfermedad, cómo va a ser la evolución de esta misma y cómo vamos a lograr un adecuado control de los síntomas mediante el apego de los medicamentos. Este tipo de elección de fármaco es una decisión en conjunto con el paciente. Por supuesto que si él nunca ha utilizado un dispositivo, yo puedo recomendarle uno, pero muchas veces tenemos a lo mejor que estar buscando la mejor manera en que él también esté de acuerdo con el tratamiento, esté de acuerdo con su utilización y con la correcta aplicación. Y por supuesto que nosotros demos las medidas de cómo no guiarlo hacia el septum nasal, puesto que vimos que la resequedad, el adelgazamiento y el sangrado pueden relacionarse simplemente con una mala aplicación del dispositivo. Y esto nos lleva a una de las últimas preguntas, que es si influye realmente en dónde yo esté colocando este fármaco a nivel de nuestra mucosa nasal para poder tener un buen efecto en el control de los síntomas. Esta pregunta en realidad, según la evidencia, ha sido algo controversial. A la fecha no se ha encontrado el sitio óptimo a nivel de la nariz para la aplicación del medicamento. Sin embargo, tenemos algunas evidencias de algunos autores, por ejemplo, que la deposición en los cornetes medios e inferiores, en el meato medio y en la pared lateral ha demostrado una mejoría de los síntomas en el paciente. También se requiere una amplia distribución en la mucosa para lograr una eficacia local, por eso la importancia de seleccionar un adecuado dispositivo que tenga los estudios necesarios de eficacia. Pasar más allá de la válvula nasal con un dispositivo significativo en el meato medio y un depósito mínimo en la faringe es en donde en realidad nosotros queremos tener ese 50% de absorción necesaria para la eficacia y las partículas en la porción anterior del septum y la cabeza del cornete inferior conducen a un adecuado control de la rinitis alérgica. Entonces, a grandes rasgos, pues generalmente pasando la válvula nasal a nivel de los cornetes y del meato medio es donde se ha demostrado que pudiera existir la mayor eficacia de la absorción del fármaco.
Y por supuesto que esto va a depender de las recomendaciones que yo le esté dando a mi paciente. Existen entonces guías de recomendaciones para la aplicación. Hay poca evidencia, sin embargo, vamos a tratar de desglosar cada una de estas. Y la primera es si existe realmente alguna recomendación antes de la aplicación de este tipo de esteroides intranasales. Y en realidad en esta priorización no se ha visto en realidad alguna evidencia significativa. Sin embargo, como recomendación de las guías, pudiéramos nosotros sugerirle al paciente que previo a la aplicación del spray suene su nariz o haga algún tipo de lavado nasal con algún otro spray para que entonces esta adhesión y distribución del fármaco pudiera ser mejor. En cuanto a la posición de la cabeza, lo que nosotros no queremos es que el fármaco pase rápidamente hacia nuestra faringe. Entonces, lo ideal sería que no pidiéramos al paciente que inclinara la cabeza hacia atrás, puesto que esto se ha visto que pudiera aumentar ese paso hacia la faringe y una absorción gastrointestinal. Entonces, sea cualquiera de estas dos, que nosotros inclinemos la cabeza hacia adelante para la aplicación o que quedemos en una posición neutra, sería lo ideal. En cuanto a la posición del spray, por supuesto que ya vimos los efectos adversos locales que puede haber hacia el nivel del septum y entonces la recomendación que lo realicemos a nivel lateral hacia el meato medio y los cornetes. En cuanto a la profundidad de cuánto voy yo a colocar este dispositivo, no ha habido evidencia suficiente. Sin embargo, una recomendación que se ha mencionado es que con 1 centímetro de ingreso a través de nuestras fosas nasales pudiera ser suficiente para una adecuada distribución en estos sitios. Y en cuanto a si es necesario cerrar la fosa nasal contralateral para la aplicación, tampoco ha habido en realidad una evidencia significativa. Sin embargo, pudiera ser una recomendación en lo que el paciente está aprendiendo a utilizar el spray para facilidad al momento de la administración. Y por supuesto, en donde ha habido también más evidencia es en cuanto a la distribución de estas gotas de medicamento, como vimos esta característica de la lipofilicidad. Y entonces esta distribución va a depender principalmente de dos factores. Uno es el flujo de aire que estamos teniendo y la otra es la velocidad en que ese flujo ingresa a nuestra nariz. Y se ha visto que en realidad si nosotros tenemos un flujo moderado, es mucho mejor distribución a nivel de los cornetes y del meato. Entonces no debemos de sugerirle al paciente que haga una inhalación muy rápida y profunda, puesto que se ha visto que un flujo de aire constante y lento es el que tiene una mejor administración. Y posterior a la administración del fármaco no hay en realidad evidencia, pero como recomendación podemos nosotros pedir al paciente que después de cada inhalación suave haga también una expiración suave para comenzar con la siguiente. Y también existen diferentes pasos y recomendaciones. Por ejemplo, este es un protocolo holandés que quise compartirles, el cual nosotros en realidad también podemos compartir a nuestros pacientes para que ellos sepan utilizar adecuadamente los dispositivos y sepan cuáles son los pasos guiados en la aplicación para una mejor distribución y absorción del fármaco que al final queremos nosotros para tener un buen control de los síntomas. Y ya para casi terminar esta charla, vamos a hablar muy brevemente del uso de estos esteroides intranasales en poblaciones específicas. Y una de esta población específica, pues es en el control del paciente que además de que yo tengo diagnosticado con una rinitis alérgica, también tiene un diagnóstico de asma bronquial. Y esto es algo muy importante porque sabemos que en tiempos recientes ya no hablamos de vía aérea superior, vía aérea inferior, sino que hablamos de una vía aérea unificada, en donde una vía aérea común significa una enfermedad. Por lo tanto, comúnmente si yo tengo inflamación o algún proceso en una vía aérea superior, pues va a repercutir hacia abajo y viceversa. Entonces se ha visto que el asma lo encontramos hasta del 15 al 38% de los pacientes con rinitis alérgica y que estos síntomas nasales pueden estar presentes desde el 6 al 85% de los pacientes con asma. Por lo cual, la rinitis alérgica es un factor de riesgo muy importante para que el paciente pueda desarrollar asma futuro. Y no solo eso, sino que en los pacientes que ya tienen el diagnóstico, cuando nosotros tenemos una rinitis no controlada con síntomas moderados o graves, esto va a afectar también el control del asma, traduciéndose en exacerbaciones del paciente. Es por eso que, nuevamente, con toda la revisión que hemos hecho y que sabemos que la piedra angular son los esteroides intranasales, pues lo que queremos en este tipo de pacientes también es tener un adecuado control de los síntomas.
Y hablando ya por último de la rinitis no alérgica, pues vamos a entrar aquí en un campo muy árido, en una tierra muy árida, puesto que la evidencia y las guías de recomendación generalmente están hechas para rinitis alérgica, que es donde se ha visto la mayor evidencia del uso de estos medicamentos. Sin embargo, realizando una revisión Cochrane, esta es una revisión actualizada de 2019 acerca del uso de corticosteroides intranasales en la rinitis no alérgica o estos pacientes que clasificamos como NARES. Entonces vamos a ver que en realidad pues el grado de evidencia y la calidad son bajas. Sin embargo, sí se utilizaron ensayos clínicos controlados con diferentes números de pacientes y podemos ver que si bien la evidencia es algo baja, pues sí podemos nosotros tener algo de recomendaciones para estos pacientes, como por ejemplo que el uso de corticosteroides puede mejorar en este tipo de pacientes la gravedad de la enfermedad en comparación con el placebo, y aquí obtenemos en realidad un tamaño medio del efecto. Entonces, pues en este tipo de pacientes también pudieran estar recomendados. En los pacientes en los cuales ya encontramos síntomas de más de 4 semanas, la evidencia es insuficiente, entonces ahí estamos en un ambiente muy árido en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, sabemos que si lo seguimos utilizando este tipo de esteroides por un mes, a pesar de que no haya mucha evidencia en el efecto, sí se ha visto una mejoría en la calidad de vida versus el placebo, puesto que tenemos en estos pacientes una ligera disminución o un mejor control de los síntomas. Y también en pacientes en los cuales se ha otorgado por menos de 4 semanas de seguimiento, se mejora la gravedad informada por el paciente. Esto quiere decir con las escalas visuales análogas, es decir, los síntomas del paciente. Y durante todo este estudio y esta revisión Cochrane, se ha visto que el propionato de fluticasona fue el corticosteroide intranasal más utilizado y fue la intervención principal en 10 de los estudios que se utilizaron para esta revisión. Entonces, ya para terminar, los puntos claves de esta plática y de las perlas que podemos llevarnos acerca del uso de estos fármacos es que los esteroides intranasales son el tratamiento de elección en la rinitis alérgica moderada a grave y en estos pacientes que tienen esta característica persistente. La fluticasona y la mometasona son estos fármacos que tienen una menor biodisponibilidad y que también han demostrado tener un buen efecto terapéutico. La integración del paciente en la toma de decisiones es crucial, puesto que esto nos va a aumentar el apego, guiarnos por una medicina de precisión y, por supuesto, lo que al final queremos, que es mejorar el control de los síntomas de nuestros pacientes. Y recordar que no todos los pacientes son iguales, ¿no? Así como puede llegar un paciente con unas características exclusivamente alérgicas, con marcadores de IG, pruebas cutáneas positivas, también voy a tener este grupo de pacientes en donde voy a encontrar una rinitis alérgica mixta, rinitis no alérgica o, dentro de la rinitis alérgica, diferentes patrones de inflamación, que son estos pacientes refractarios al tratamiento. Y el uso de escalas de visuales análogas y guías pueden apoyar el manejo de la rinitis alérgica y irnos guiando acerca de cuándo aumentar, disminuir o cambiar el tratamiento. Por lo cual es fundamental lograr el control y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De mi parte es todo. Estoy abierta para sus preguntas y muchísimas gracias por su atención. Linda noche. Doctora Andrea, muchas felicidades por su excelente ponencia. Creo extremadamente completa, donde se aclararon básicamente todas las dudas que pudiéramos tener la mayoría. Creo que eso se refleja en el número de preguntas que hay ahorita disponibles, que solamente es una. Eh, Quiero hacer una mención importante en cuanto al número de asistentes. Tuvimos 115 asistentes, una audiencia extremadamente alta. Creo que es un tema bastante interesante, eh, donde a pesar de que son medicamentos que manejamos de manera muy cotidiana nosotros los otorrinos, de repente quedan algunos partiaguas donde algunas brechitas que no cerramos en cuanto a dosis, efectos adversos y toda esa cuestión que nos habló usted, doctora. Si gusta, pasamos a la cuestión de preguntas para que pueda ayudar a los asistentes a responder todas las dudas que pudieran tener. Vamos primero con el doctor José de Jesús Sánchez Sánchez, el cual nos pregunta cuál es el tiempo mínimo de uso y máximo de corticoides para evitar los efectos adversos. Si nosotros utilizamos los fármacos novedosos que han mostrado una baja biodisponibilidad, la verdad es que no hay un máximo de uso. Es decir, son medicamentos que ya han demostrado
que la absorción es tan baja que no vamos a encontrar ningún efecto adverso sistémico. Lo que sí tenemos que valorar son estos efectos adversos locales, ¿no? Y que si encontramos alguno, podemos entonces combinar en estos, como por ejemplo el sangrado, la resequedad, combinar con algún otro tratamiento o entonces dar ciertos periodos de descanso en donde nosotros podamos mejorar la mucosa para reiniciar los fármacos mientras estamos utilizando algún otro, pero sistémico, si utilizamos estos, en realidad el tiempo que sea necesario. Y en cuanto al tiempo mínimo, pues va a depender de esta absorción y del inicio de acción del fármaco. Entonces, aquí yo siempre lo dejo mucho a los síntomas que está presentando el paciente. Sabemos que este inicio de acción en algunos fármacos como son la fluticasona y la mometasona puede ser desde las primeras 3 a 4 horas, sin embargo su efecto máximo va a ser a las 2 semanas. Entonces, si yo tengo un paciente que no puede dormir, que está muy exacerbado, pues entonces pudiera valorar combinarlo con algún descongestivo nasal, por ejemplo, en combinación con el esteroide, en lo que el inicio de este esteroide inicia su efecto mayor. Pero en realidad en cuanto al tiempo mínimo, pues en realidad es conforme vaya siendo el requerimiento del paciente y conforme yo vaya a poder bajar esa dosis o quitarlo según la mejoría de los síntomas. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Eh, la doctora, bueno, antes que eso, la doctora Marisol Guanteguido le felicita por la charla. El doctor Manlio Quiroz Salas pregunta, ¿es adecuado combinar esteroides intranasales con inhalados para el asma? Sí, o sea, digo, al final va a ser el tratamiento dirigido para cada una de las patologías. Entonces, evidentemente, si yo estoy teniendo exacerbaciones a nivel nasal, puedo tener exacerbaciones del asma. Entonces, tanto el inhalador tiene características específicas en sus partículas para tener una absorción a nivel bronquial que vamos a seguir nosotros necesitando, así como los esteroides nasales tienen estas características específicas para su absorción nasal. Únicamente hacer el ajuste de medicamento de acuerdo al requerimiento del paciente. Ok. Nos pregunta la doctora Giselle Agüero Ureña, su experiencia en niños, el tiempo máximo de uso en ellos, ¿se modifica a diferencia de los adultos o algo así? No existe una modificación. Lo que vamos a encontrar respecto a niños es que la mayoría de los esteroides intranasales, mediante el perfil de seguridad, los vamos a encontrar a partir de los 2 años de edad. Esto no significa que no podamos darlos en niños más pequeños, ¿no? Porque nosotros hemos visto en la práctica que según el requerimiento no contamos con estos estudios aprobados de perfil de seguridad, pero sin embargo en ciertos casos específicos que lo requieran los podemos utilizar. Entonces, a grandes rasgos, la recomendación de seguridad, perdón, sería a partir de los 2 años de edad. Y cuando hacemos algún manejo combinado, por ejemplo, esteroide con antihistamínico intranasal, la recomendación es a partir de los 12 años de edad. Entonces, más bien aquí este perfil de seguridad es según la edad, pero no según el tiempo, porque según el tiempo es en realidad exactamente igual. La biodisponibilidad sistémica, la absorción del fármaco es igual en el niño que en el adulto. Entonces, si nosotros lo aplicamos adecuadamente, vamos a tener un perfil de seguridad utilizando estos fármacos novedosos de la misma manera. Excelente, doctora. De hecho, nos respondió la siguiente pregunta, que era justamente la edad mínima para el uso, que nos acaba de decir que es a partir de los 2 años. La doctora Luz María Carvajal nos pregunta si hay un cuidado especial para el uso de esteroides en mucosa senil. Pues generalmente si yo estoy viendo características atróficas en la mucosa de mi paciente, puedo combinarlo con hidratantes, en algunas ocasiones con estrógenos, pero aquí tengo que yo identificar cuál es el síntoma predominante en mi paciente, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes no es la obstrucción nasal, sino que muchas veces es algún otro síntoma como nariz vacía, en donde en realidad pues no va a haber un gran beneficio por los esteroides. Pero si estoy teniendo en mi paciente síntomas de obstrucción nasal, pues por supuesto que en conjunto con todos estos mecanismos de hidratación, la recomendación sería utilizar los esteroides intranasales. Eh, una nueva pregunta de la doctora Marisol Ceja. ¿Qué riesgo tiene la celastina antes de los 12 años y por qué no es segura?
En realidad no es que tenga un riesgo, sino que los estudios que se han hecho de seguridad solamente se han estudiado a partir de esta población. Entonces, no contamos con estudios de seguridad antes de esta edad. No quiere decir que no podamos utilizarla, no quiere decir que esté demostrado que hace daño o que esté en contra, sino que únicamente como no se han hecho estos estudios, pues no contamos con la seguridad de que si lo damos antes no pudiera tener algún efecto adverso. Excelente. Por el momento creo que son todas las preguntas, doctora. Yo quiero hacer una pregunta personal. Eh, Respecto, bueno, más bien en su práctica personal, respecto al intervalo de uso de corticoides, ¿qué nos aconseja? Por ejemplo, ¿es en base como a la sintomatología, la gravedad, la severidad de la rinitis para utilizarlos cada 12 horas, cada 24 horas? Eh, qué nos puede decir de eso? Sí, bueno, personalmente, yo en mi práctica generalmente llegan conmigo pacientes, voy a hablar ahorita de pacientes adultos, un escenario de un paciente adulto, generalmente llegan conmigo con una exacerbación, ¿no? Como les hablaba, porque esa diapositiva fue mía, que les digo, el paciente se siente mal y acude con nosotros, pero se siente bien o se siente controlado y no está yendo a sus consultas de seguimiento. Entonces, la mayor parte de las veces a mí me llegan pacientes con exacerbación ya clasificados o que en ese momento los clasifico como una rinitis persistente con síntomas moderados a graves. Y durante esa exacerbación lo que yo hago es sí doy dosis altas. Entonces, hablando de un paciente adulto, yo sí dejo 2 disparos en cada fosa nasal cada 12 horas, revaloro a los 14 días y si existe mejoría, entonces continúo ese tratamiento por un mes. O sea, completar el mes para después disminuir ya la dosis, pero pues muchas veces el seguimiento tristemente lo perdemos, ¿no? Y además, si el paciente yo lo veo, como les decía, demasiado desesperado por la sintomatología, me está diciendo, doctora, no duermo nada, tuve una crisis de ansiedad en la noche, que me pasa mucho que me lo digan, no puedo dormir porque no estoy respirando. Muchas veces sí lo llego a combinar con un descongestivo nasal, el cual trato de retirar lo más pronto posible para que el esteroide intranasal siga haciendo su efecto. Y por supuesto que si no estoy notando mejoría a pesar del tratamiento, pues es entonces cuando voy a empezar a echar mano de todas las terapias combinadas que pudiera tener para poder entonces encontrar el control de los síntomas del paciente. Hablando en un escenario pediátrico, igualmente, y si encuentro estas mismas características, inicio con la dosis máxima para estos pacientes, pero en este tipo sí sería un disparo en cada fosa nasal cada 12 horas, ¿no? O sea, lo disminuiríamos un poco para después, si logro disminuirlo, ya dejarlo como mantenimiento un disparo cada 24 horas. Excelente, doctora. Pues son todas las preguntas, el resto realmente felicitaciones, agradecen por su plática, comentan una plática muy concisa y precisa. Y pues, sin más que agregar, doctora, agradecerle nuevamente por su ponencia, por su tiempo, así como a todos los asistentes del webinar del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a todos los que se conectaron y estuvieron aquí también para las preguntas. Gracias por su atención y pues espero haya sido de agrado de todos. Muy linda noche. Buenas noches.